Muy bien, jóvenes. Para el día de hoy, la clase vamos a ver unos elementos que son muy importantes antes de ver el proceso que es el subneteo. Vamos a hablar un poquito, va a ser un poquito teórica de algunos conceptos importantes que necesito que ustedes manejen antes de empezar con la parte del subneteo. Por el día de hoy vamos a ver las clases de direcciones IP y algunos elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. Muy bien. Eh, Las direcciones IP se dividen en 5 clases, pero realmente nosotros vamos a ver solo 3. Vamos a ver clase A, clase B y clase C. El resto de clases, bueno, se utilizan, tienen otros funcionamientos, pero para nosotros nos va a importar únicamente las 3 primeras clases, ¿verdad? Primero está la clase A. Las direcciones IP en clase A tienen un rango. Para los que no saben, un rango es algo determinado, que está entre algo y algo. O sea, lo que está entre el principio y el final de algo. Por ejemplo, el rango entre los números 0 y 10 sería desde el número 1 hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese sería el rango. ¿Okay? Pues en direcciones IP funciona igual. Para poder identificar una clase A, yo puedo decir que van desde el rango desde la 0.0.0.0 hasta la 126.255.255.255. Si yo veo una dirección IP que está dentro de ese rango, por ejemplo la 20.0.0.0, yo inmediatamente puedo decir que es de clase A porque está dentro del rango de las direcciones clase A. ¿Ok? Otra cosa importante que tengo que decir de las clases direcciones, de las direcciones de clase A, perdón, es que es de prefijo 8, prefijo de red /8. Ya más adelante les voy a explicar qué es un prefijo de red y por qué es tan importante en clase A este prefijo 8. ¿Ok? Para la clase B, eh, manejamos el rango desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. ¿Qué significa eso? Que si yo veo una dirección IP que está dentro de este rango, por ejemplo la 150.0.0.0, significa que es de clase B y ustedes lo pueden ubicar en clase B porque está dentro del rango establecido. ¿Ok? Y importante también, el prefijo de red en clase B es /16 o prefijo de red 16. ¿Okay? Para la clase C, que va desde la 192, 168, perdón, 192.0.0.0 hasta la 223, 255, 255, 255. ¿Ok? Y tiene un prefijo de red de 24. ¿Ok? Entonces, si llevo una dirección 206.0.0.0, inmediatamente puedo decir que es de clase C porque pertenece a ese rango. ¿Ok? Eso es para que ustedes vieran los 3 tipos de direcciones IP que vamos a ver. Como les digo, hay un par de clases más, pero nosotros por ahora no las vamos a estar utilizando. ¿Qué viene importante ahora? Bueno, hay 2 elementos o 2 conceptos que debemos de conocer muy bien, que es el prefijo de red y la máscara de red. Pero primero vamos a hablar de la máscara de su red. ¿Ok? La máscara de su red es un número, realmente es un número que siempre acompaña la dirección IP. ¿Ok? Eso es lo que es importante. Si tenemos una dirección IP, tenemos una máscara de su red. Eso siempre va a pasar. ¿Qué características tiene esta máscara de su red? Bueno, es igual a una dirección IP. ¿Qué significa? Es un número con características idénticas a las direcciones IP. ¿Y qué características son? Bueno, las que ya vimos, que tiene 32 bits, que son 4 grupos de octetos separados por un punto, o sea, tal y como hemos conocido las direcciones IP. Ahora, ¿por qué es importante una máscara de su red? Bueno, primero que nada, porque nos determina a qué subred pertenece la dirección IP. Y también importante, para saber la máscara es determinada por el prefijo de red. ¿Okay? El prefijo de red, que es el elemento que vamos a ver a continuación. Un prefijo de red es el número que se coloca inmediatamente después de la dirección IP que vimos ahorita. En clase A es prefijo 8, en clase B es prefijo 16 y en clase C es prefijo 24. ¿Y que determina? La cantidad de bits encendidos en la máscara de su red. Ojo con esto. Entonces, la máscara de su red es un número igual con las mismas características de una dirección IP y que siempre acompaña a la dirección IP. O sea, si hay dirección IP, hay máscara de subred.
¿Y cómo hago yo para saber esa máscara de subred? Bueno, gracias al prefijo de red. El prefijo de red es el que me va a indicar la cantidad de bits encendidos en la máscara de subred. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en la clase A el prefijo es 8, /8, como lo vimos. ¿Cómo sería entonces la máscara de subred? Bueno, sería 8 es el número, entonces 8 es la cantidad de bits encendidos. Véanlo aquí otra vez. Es la cantidad de bits encendidos en la máscara de subred. Entonces repito, en clase A es prefijo 8. Entonces los primeros 8 bits encendidos. ¿Ok? Recuerden que es un número que tiene las mismas características de una IP. Entonces serían los 8 primeros bits encendidos y los 24 posteriores apagados. Entonces esa sería la máscara de subred en binario. ¿Ok? Así debería quedar. En la clase B, que el prefijo es 16, entonces los primeros 16 bits encendidos, porque aquí me lo determina el prefijo, y los otros 16 apagados. ¿Ok? Esta sería la máscara en clase B. ¿Y cómo sería la máscara en clase C, donde el prefijo es 24? Bueno, los 24 primeros bits encendidos y los últimos 8 apagados. ¿Ok? Repito, clase A prefijo 8, 8 bits encendidos, clase B 16, 16 bits encendidos y clase C 24, 24 bits encendidos. La máscara de subred es un número que siempre acompaña la dirección IP. ¿Y de dónde sale? Del prefijo de red. ¿Y ese prefijo de dónde es? Bueno, dependiendo de la clase. Si es clase A es 8, si es clase B 16, si es clase C 24. ¿Ok? Estas máscaras que están aquí se las estoy dando ahorita en binario. ¿Cómo deberían de quedar en decimal? Bueno, esta primera, tengo el primer octeto todo encendido, el resto apagado. Entonces sería 255.0.0.0. ¿Cómo quedaría la de clase B? Los primeros 16 encendidos, entonces sería 255.0.0.0. Y por último, 255.255.255.0 en la clase C. ¿Ok? Entonces deben de poner mucha atención a eso, porque son dos conceptos que vamos a seguir utilizando a partir de ahora. Prefijo de red, que es la cantidad de bits encendidos en la máscara, y la máscara, que es un número que siempre acompaña la dirección IP. Entonces, ¿cómo se debería de ver una dirección IP o cómo se ven? Bueno, por ejemplo, una de clase C sería 192.168.1.0.1, prefijo 24. Entonces, ¿qué puedo decir yo inmediatamente cuando veo esta dirección? Bueno, que es de clase C. Primero que nada porque pertenece al rango de clase C y porque tiene el prefijo de red en 24. Y la de la clase C, como lo vimos anteriormente, es prefijo 24. ¿Cómo sería la máscara entonces en este ejemplo? Bueno, si es en binario, serían los 24 primeros bits encendidos, los 8 apagados, y si es en decimal, 255, 255, 2550, tal y como está aquí. ¿Ok? En este ejemplo. ¿Ven? Una de clase B quedaría 172.16.0.1. ¿Cómo me doy cuenta que es clase B? Bueno, por el rango que pertenece a la clase B y principalmente por el prefijo. Si es prefijo 16, clase B. Entonces la máscara quedaría los primeros 16 bits encendidos, los siguientes 16 apagados y en decimal 255, 255.0.0. Y por último, una clase A se vería algo como esto. 10.0.0.0, prefijo 8, ¿verdad? Entonces los primeros 8 bits encendidos, 255.0.0.0. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Espero que hayan comprendido bien esta primera parte teórica para llegar al proceso de subnateo. Ya saben que cualquier duda con gusto se las puedo contestar a través del Classroom. Espero que se cuiden mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias.